informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores y señoras senadoras. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 85 ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del martes 4 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión constitutiva se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes están por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes están por la negativa, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Gracias. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite los ejemplares del sexto informe de gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Informo a la Asamblea que los ejemplares de este documento se recibieron el sábado 1 de septiembre y se distribuyeron entre las senadoras y los senadores. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio consimilar de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con el que nos envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo abril-junio de 2018. Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Salud y Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social. Informo a la Asamblea que los turnos a comisiones se mantendrán en la Secretaría hasta que éstas se hayan constituido de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa al mes de julio de 2018. Información sobre la recaudación federal participable e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de julio de 2018. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente punto. Se recibió un oficio del Banco de México con el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre abril-junio de 2018, así como la ejecución de la política monetaria y en general las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente punto. Se recibió un oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones con el segundo informe trimestral de actividades 2018. Remítase a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió el inventario de la Comisión Permanente de los Asuntos Turnados al Senado del segundo receso del tercer año de la 63ª legislatura. La Asamblea ha quedado enterada.
El siguiente punto del orden del día es el reporte de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios sobre la constitución de los grupos parlamentarios, de conformidad con el artículo 72, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General. Solicito a la senadora secretaria dé cuenta con las comunicaciones correspondientes. Doy lectura a una comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios sobre el grupo parlamentario del Partido Morena. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores presente. Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Morena, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del senador Ricardo Monreal Ávila como su coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos correspondientes a la conformación del grupo parlamentario del Partido Morena y tiene el registro de sus integrantes. Firma, Secretario General Arturo Garita. Doy lectura a una comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios en relación con la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano. Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores presente. Informo a ustedes que se recibieron en esta Secretaría General dos comunicaciones suscritas por la senadora Rocío Adriana Abreu, una por la que manifiesta su separación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Otra, por la que informa que a partir del acuerdo político entre el Partido Morena y Partido de Nueva Alianza se integra al Grupo Parlamentario del Partido Morena. Esta Secretaría conserva los documentos correspondientes. Esto es todo, señor presidente. En consecuencia, una vez enterada la Asamblea y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia declara: se constituye el Grupo Parlamentario del Partido Morena del Senado de la República. Es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena el senador Ricardo Monreal Ávila. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios conservará los documentos correspondientes a la conformación del grupo parlamentario y el registro de sus integrantes. Comuníquese y pasamos al siguiente asunto. Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, esta sobre el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Presente. Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del senador Damián Cepeda Vidales como su coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Finalmente, informo a ustedes que en el cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos correspondientes a la conformación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y tiene el registro de sus integrantes. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, una vez enterada la Asamblea y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia declara: se constituye el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Senado de la República. Es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el senador Damián Cepeda Vidales. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios
conservará la documentación correspondiente a la conformación del grupo parlamentario y el registro de sus integrantes. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, ahora sobre el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sé secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del senador Miguel Ángel Osorio Chong como su coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos correspondientes a la conformación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y tiene el registro de sus integrantes. Atentamente, Arturo Garita, Secretario General. Es todo, señor presidente. Gracias. En consecuencia, una vez enterada la Asamblea y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia declara: se constituye el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República. Es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el senador Miguel Ángel Osorio Chong. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios conservará los documentos correspondientes a la conformación del grupo parlamentario y el registro de sus integrantes. Comuníquese. Pasamos al siguiente punto. Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, esta en relación con el grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan que de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del senador Dante Alfonso Delgado Ranauro como su coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Finalmente, informa a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos correspondientes a la conformación del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano y tiene el registro de sus integrantes. Atentamente, Arturo Garita. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, una vez enterada la Asamblea y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia declara: se constituye el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano del Senado de la República. Es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano el senador Dante Delgado Ranauro. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios conservará los documentos correspondientes a la conformación del grupo parlamentario y el registro de sus integrantes. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, esta sobre el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, presente. Para los efectos de lo que establece el artículo 73
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa como su coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos correspondientes a la conformación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y tiene el registro de sus integrantes. Es todo, señor presidente. En consecuencia, una vez enterada la Asamblea y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia declara: se constituye el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del Senado de la República. Es coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios conservará los documentos correspondientes a la conformación del grupo parlamentario y el registro de sus integrantes. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, ahora sobre el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Para los efectos que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del senador Alejandro González Yáñez como su coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Secretaría conserva los documentos correspondientes a la conformación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y tiene el registro de sus integrantes. Es todo, señor presidente. Gracias. En consecuencia, y una vez enterada la Asamblea en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia declara: se constituye el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República. Es coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo el senador Alejandro González Yáñez. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios conservará los documentos correspondientes a la conformación del grupo parlamentario y el registro de sus integrantes. Comuníquese y pasamos al siguiente asunto. De la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, esta en torno al grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento de la senadora Sacil de León Villar como su coordinadora y un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos correspondientes a la conformación del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social y tiene el registro de sus integrantes. Es todo, señor presidente. Gracias. En consecuencia, una vez enterada la Asamblea y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia declara: se constituye el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social del Senado de la República.
Es coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, la senadora Sacil de León Villard. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios conservará los documentos correspondientes y a la conformación del grupo parlamentario y el registro de sus integrantes. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura a otra comunicación de la Secretaría de General de Servicios Parlamentarios, ahora sobre el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, para los efectos de lo que establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes la documentación correspondiente a los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, recibida en tiempo y forma por esta Secretaría General, por la que informan de la constitución de su grupo parlamentario, el nombramiento del senador Manuel Velasco Coello como su coordinador y un ejemplar de los documentos que normarán su funcionamiento. Finalmente, informo a ustedes que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Secretaría General conserva los documentos correspondientes a la conformación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y tiene el registro de sus integrantes. Es todo, señor presidente. Gracias. En consecuencia, una vez enterada la Asamblea y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia declara: se constituye el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República. Es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México el senador Manuel Velasco Coello. En cumplimiento de lo que dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría General de Servicios Parlamentarios conservará los documentos correspondientes a la conformación del grupo parlamentario y el registro de sus integrantes. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Doy lectura a una comunicación del senador Emilio Álvarez y Casa Longoria. De conformidad con lo que establece el numeral 1 del artículo 26 del capítulo primero de las disposiciones generales del título tercero, referido a los grupos parlamentarios del reglamento del Senado, me permito notificar mediante este escrito al presidente, por conducto de usted en su calidad de secretario general de Servicios Parlamentarios, mi decisión de no integrarme a ningún grupo parlamentario de los que se conformarán en la 64 legislatura 2018-2021, por lo cual, en términos legales, me declaro senador sin partido y en términos políticos senador independiente. Lo anterior para los fines legales a los que haya lugar. Adicionalmente, solicito atentamente sea usted el conducto para hacer llegar copia de esta notificación a las coordinaciones de los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República. Agradezco su atención y le saludo cordialmente. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. La Asamblea queda enterada. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria tomar nota de la comunicación del senador Emilio Álvarez y Casa para los efectos de lo que establecen los artículos 78 de la Ley Orgánica del Congreso y 26 del Reglamento del Senado. Recibimos en la mesa directiva una comunicación suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas. De lectura la Secretaría, por favor. Doy lectura. Senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la mesa directiva de la 64 legislatura del Senado de la República, presente. Con fundamento en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, fracción 13, 11, 12, numeral 1
y 13, numeral 1, fracción 3 del Reglamento del Senado de la República, me permito solicitar licencia por tiempo indefinido para separarme del ejercicio del cargo como senador propietario en la 64 legislatura, con efectos a partir del 2 de septiembre del año en curso. Por lo anterior, le solicito atentamente se sirva someter a la consideración del Pleno del Senado de la República en la sesión inmediata siguiente a la presente fecha la aprobación de mi solicitud y, en su caso, llamar a mi suplente para que rinda la protesta constitucional y asuma el ejercicio del cargo de senador. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, reiterándole las seguridades de mi distinguida consideración. Atentamente, Manuel Velasco Coello. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, se concede licencia al senador Manuel Velasco Coello para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 2 de septiembre del 2018. El tema se encuentra a discusión. Pregunto si hay algún orador que quiera hacer uso de la palabra. Senadora Xóchitl Gálvez. Sonido en el escaño de la senadora Xóchitl Gálvez, por favor. Muchas gracias, señor presidente. El hecho de que en un país democrático un gobernador haga que se modifique la Constitución y que en un solo día logre que un Congreso sin contrapesos dé entrada a la iniciativa, la remita a comisiones, la turne al Pleno, la apruebe y que en ese mismo día obtenga la aprobación de los cabildos, nos obliga a pronunciarnos a la abstención como grupo parlamentario, sin soslayar que el compañero está en su derecho de solicitar licencia. Si además esta reforma es un traje a la medida para que una misma persona pueda ocupar a la vez dos cargos de elección popular y que en un hecho inédito pueda reunir en una sola persona el cargo de gobernador constitucional y sustituto de sí mismo, violentando el espíritu del constituyente permanente, sería otra razón para nuestra abstención. Muchas gracias. Gracias, senadora. Pregunta esta presidencia si existe algún otro orador que quiera hacer uso de la palabra. Sonido en el escaño de la senadora Blanca Piña. Es mi posicionamiento acerca del señor Velasco. No podemos seguir permitiendo que las leyes se modifiquen para el beneficio de grupos políticos y de poder. Las modificaciones aprobadas en Chiapas representan un nuevo exceso en contra de la ciudadanía, ya que dichas reformas se hacen como un traje a la medida para beneficiar a Manuel Velasco Coello. Esto también es una muestra de que no se ha terminado de entender la voluntad del pueblo de México, la cual quedó de manifiesto el pasado 1 de julio en el sentido de construir nuevas prácticas en la política para que la orientación de todas nuestras acciones sean en el bienestar de la población y no de los políticos en turno. Es por eso que mi voto ante esta petición es rotundamente en contra, porque soy consciente de que esta acción es una muestra de las viejas prácticas que arrastran los políticos de siempre, los cuales se niegan a modificar sus acciones para estar a la altura de lo que el pueblo exige de nosotros. Es cuanto. Pregunto si existe algún otro senador o senadora que desee hacer uso de la palabra. De no ser así, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Abstenciones.
Presidente, la Secretaría tiene dudas. ¿Podemos? Pedimos que se abra el sistema electrónico. Sí. Es que está muy cerrado. O sea, Sí. La Secretaría tiene dudas. Vamos a repetir la votación económica. Consulto a la Asamblea si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Dos. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Mayoría por la negativa, señor presidente. No se aprueba la solicitud. Pasamos al siguiente asunto.